nombre es Luz, trabajo en el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez y bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo realizar un huerto en casa. ¿Qué necesitamos para tener un huerto en casa? Espacio, horas de luz, es decir, sol, cercanía con el agua, composta. Y bueno, necesitamos también algunos recipientes que podamos nosotros tener en casa y que podamos reutilizar. Necesitamos también espacios de semilleros. Bueno, este es un recipiente de huevo que es de cartón, lo podríamos utilizar como un semillero o este plástico. Pues necesitamos también tener semillas. Paso número 1 para poder germinar nuestra semilla. Necesitamos un cernidor, algo en el cual podamos depositar el sustrato y podemos utilizar tierra de hoja. Y finalmente lo que vamos a hacer es cernir esa tierra de hoja para que nuestro suelo o nuestro sustrato esté lo más suelto posible. Vamos a poder darle uso a este suelo, ¿ok? Y vamos a tener un suelo poroso, aireado y con la facilidad para la semilla de que pueda germinar. Y vamos a colocarla en nuestro semillero. Una vez que ya tenemos nuestras cavidades llenas de este sustrato y colocaremos 3 semillitas y tapamos ligeramente, ¿no? Entonces no tan profundas semillas pequeñas y un poco más profundas las semillas un poco más grandes. Lo ideal es tener un aspersor y con ese aspersor darle agua a nuestra semilla. Sembramos la semillita, cuidamos la plantita y finalmente le hacemos el trasplante. Pues con mucho cuidado. Siempre es importante regar antes para que nuestra plántula salga sin ningún problema. Finalmente yo la tomo del tallo, entonces vamos a hacer un hoyito, una cavidad en la cual vamos a depositar las raíces de esta planta y vamos a apretar ligeramente sin dañar las raíces. Y nuestro sustrato va a ser una combinación de tierra de hoja, tierra negra, un poco de vermiculita o agrolita que nos va a ayudar a darle aireación y finalmente revolvemos y colocamos ahí nuestras plantas. Es importante que nunca tapemos el tallo, siempre tiene que estar al límite de las raíces. Condiciones: humedad no tan excesiva para el riego, 6 horas como mínimo de sol y abono. El abono es cada 15 días cuando están las plantas en proceso de floración. Por eso es ideal espaciar los nutrientes por lo menos una vez al mes cuando están en proceso de floración o cuando están en proceso de frutos. Para nuestra práctica, finalmente lo que vamos a hacer para tener un huerto en casa de plantas útiles, yo voy a sembrar jitomate, chile, orégano y apio. Estas 4 plantitas las voy a sembrar en esta cama de suelo, en este sustrato, en este recipiente, que sea tierra de hoja, una parte de tierra negra o tierra del jardín, un poco de agrolita y en la parte de abajo colocar algunos platos rotos, algunos tabiques, algunas piedras no tan grandes para que permita que fluya el agua y no permita que la raíz esté en contacto directo con la humedad y de ese modo podemos evitar que nuestra raíz se pudra. ¿Cómo saco mi planta? Con mucho cuidado vamos a hacer esto para no dañar las raíces. Vamos a darle movimiento a las raíces pero tocando la maceta y después tomamos los tallos y volteamos. Y finalmente vamos a hacer nuestra cavidad en el suelo y vamos a depositar nuestra planta. Nuevamente apretamos sin dañar las raíces para que ella quede sujeta
a su nuevo hogar. Posterior a ello vamos a sembrar nuestra planta de jitomate. Y hago el mismo procedimiento. Es importante mencionar que el jitomate en algún momento va a necesitar un tutor para que le dé soporte, porque de alguna manera el jitomate es como una especie de enredadera al final. Entonces, cuando tenga sus frutos, lo que va a suceder es que la planta con los frutos van a caer al suelo, y eso va a ser susceptible de que nuestro fruto de jitomate pues le lleguen gusanos o le llegue algún tipo de plaga y nosotros ya no aprovechemos nuestra cosecha. Por eso es importante generar un tutor cuando nuestra planta esté un poco más grande para que la pueda sostener, y la amarramos con unos hilitos y vamos dándole el tutor, soporte a nuestra planta de jitomate. ¿Cuál es la distancia entre una planta y otra? Si solamente siembro una hilera de jitomates, generalmente la distancia es de 30 centímetros, hasta medio metro también. ¿Y qué puedo hacer en esos espacios entre una planta y otra? Puedo colocar plantas que me den fruto hacia abajo. Por ejemplo, si yo tengo la siembra de jitomate en la hilera, en la parte del medio vamos a colocar zanahoria. No va a haber una competencia entre el fruto, que es hacia el exterior o hacia arriba, y la parte interna del suelo. Podemos entonces combinar, esto se conoce como asociación de cultivos. Podemos combinar jitomate con cebolla también, que es hacia abajo, con rábanos. Es importante también combinar plantas que nos sirvan como repelentes, o plantas que sean como barreras ecológicas para ciertas o determinadas plagas. Por ejemplo, asociar jitomate con albahaca le ayuda la albahaca al jitomate a que repele la mosquita blanca. Para el caso de la fresa y menta es una buena combinación, porque generalmente la fresa es atractiva para las hormigas y la menta le ayuda a que repele las hormigas. Sembrar flores también es importante. ¿Por qué? Porque atraemos a polinizadores a nuestros jardines, y eso nos va a ayudar en algún momento a que tengamos o podamos colectar semillas. Entonces es importante que un huerto no se centre solamente en un cultivo, sino que sea una diversidad de cultivos. Eso es primordial para mantener un huerto sano. Recordemos que la desventaja de tener un cultivo en macetas es que ellas no tienen la oportunidad de buscar en el suelo sus propios nutrientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que proveerle de esos nutrientes. Vamos a abonar. Lo podemos hacer nuevamente con humus de lombriz o composta hecha en casa. Le agregamos unas 2 cucharaditas a cada planta alrededor, muy cercanas a las raíces, una vez al mes. Una vez que ya hicimos el trasplante, vamos a hacer el riego inmediatamente. ¿Ok? Vamos a regar toda la planta y la vamos a dejar aproximadamente un día en un lugar que no haya sol, para que nuestras plantas se adapten. Como al segundo o tercer día la vamos a llevar al sol directo. ¿Okay? Entonces esta es como nuestra manera de mantener un huerto en casa. Otra de las cosas importantes es mantenerlas alejadas de las plagas, y vamos a generar un bioinsecticida natural que todos tenemos en casa, de cebolla, chile y ajo. ¿Cómo le vamos a hacer? Ponemos a hervir esas 3 ingredientes con guantes, porque es muy urticante, y finalmente vamos a molerlas en la licuadora, ponerle ralladura de jabón, muy poquito, porque eso nos va a ayudar como fijador para que se queden las plantas, y que se enfríe con un aspersor. Una vez como preventivo, una vez por semana vamos a agregar en todas las hojitas, en el tallo y directamente como riego, y eso nos va a ayudar como preventivo para evitar que nos lleguen las plagas. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, y ojalá pronto nos puedan visitar en el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez, que se encuentra ubicado en la 2 Sur 1700, en el barrio de Santo Niño, en San Andrés Cholula.
Gobierno de México.